Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nuestra última conferencia en celebración del Día Mundial del Riñón. Mi nombre es Juan Carlos Guerra, soy coordinador de la Fundación Renal del Salvador desde el año 2013 y es un honor para mí presentarles el día de hoy a la licenciada Joana Vides de Samayoa. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética, graduada de la Universidad Evangélica del Salvador, con 25 años de experiencia en el área clínica y hospitalaria de la nutrición. Es especialista en nutrición renal, diabetes y soporte nutricional. Educadora en diabetes certificada por la Asociación Colombiana de Diabetes. Además, cuenta también con una certificación en soporte nutricional en adultos otorgada por la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. Y con diplomada para la atención nutricional en la enfermedad renal crónica por el Instituto SIDS, Servicio y Especialidades en Educación para la Salud de Guadalajara, México, y por otras entidades. Actualmente, cursando la certificación en nutrición renal, otorgada por el Instituto COA Nutrición y la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Posee una amplia experiencia en docencia universitaria. Durante 16 años se desempeñó como docente titular de la Cátedra de Soporte Nutricional impartida por la Universidad Evangélica del Salvador y actualmente como docente del módulo de manejo nutricional en el paciente con enfermedad renal crónica, en el primer diplomado de nutrición avanzada organizado por la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Es speaker nacional del laboratorio SABOT para las líneas relacionadas con soporte nutricional y diabetes. Es expresidenta de la Asociación de Nutricionistas y Dietistas de El Salvador y expresidenta de nuestra fundación, la Fundación Renal del Salvador. Miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, de la Academia de Nutrición y Dietética, AND, rama de dietistas renales, y de la National Kidney Foundation. Actualmente dedicada a tiempo completo a la atención nutricional de pacientes en la práctica privada. Licenciada Joana, bienvenida. El escenario es todo suyo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación Renal por haberme invitado a participar con esta charla. Realmente me siento muy honrada de celebrar junto a ustedes el Día Mundial del Riñón. Y como ya se comentó previamente, pues en esta ocasión voy a platicarles acerca de cómo manejar el potasio en la alimentación de los pacientes con enfermedad renal. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Denme un segundo, por favor. Claro que sí, tome su tiempo, no hay prisa. Creo que ahí ya estoy compartiendo pantalla. Ustedes me confirman. Perfecto. Ok, bueno. Bueno, pues nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya con la plática, el potasio en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Y yo titulé mi presentación como potasio más allá de la restricción en la enfermedad renal crónica. Y quiero comenzar mi presentación mostrándoles este caso sumamente sencillo, pero con el que al final pretendo que entre todos decidamos si le vamos a prescribir una dieta controlada en potasio o no a esta paciente. Yo sé que falta mucha información y ustedes a lo mejor al final me pueden decir, pero es que habría que ver un dato, habría que ver otro dato, pero ahorita para efectos prácticos lo vamos a hacer únicamente con la información que tenemos y al final vamos a decidir si le restringimos potasio o no.
Es una paciente femenina de 43 años de edad con un diagnóstico de hipertensión arterial, deficiencia de vitamina D y enfermedad renal crónica en etapa G2 a 1 de acuerdo a la clasificación KDIGO. Está siendo manejada con alopurinol, irbesartán y amlodipina. En cuanto a sus exámenes, se nos reporta una creatinina de 1.1, un nitrógeno ureico de 11.5, ácido úrico elevado, sodio dentro de rangos normales, potasio dentro de rangos normales también, glucosa y hemoglobina controladas, una hipercolesterolemia, albúmina en rangos normales y también presenta una tasa de filtrado glomerular de acuerdo a la fórmula seca de EPI en 75 ml por minuto. Esta paciente fue referida para manejo nutricional con una indicación de dieta baja en proteínas, baja en sodio, baja en potasio y también se me hacía la mención de tratar de disminuir en la medida de lo posible el consumo de alimentos de origen vegetal. Entonces, con toda esta breve información y después de todo lo que vamos a platicar, al final vamos a llegar a unificar criterios y vamos a decidir, ok, ¿le restringimos potasio o no le restringimos potasio a esta paciente? ¿Qué tan frecuente es la hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal? De verdad que es una alteración hidroelectrolítica bastante frecuente, especialmente a medida que va disminuyendo la enfermedad, la función renal. Entonces yo no pretendo que veamos toda esta tabla, sino que únicamente nos ubiquemos en la última fila, en donde se nos muestra el porcentaje de pacientes que tenían una concentración sérica por abajo de 5.5 y una concentración sérica de potasio por arriba de 5.5. Y podemos observar en la última columna el riesgo que tiene el paciente de presentar hipercalemia a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica. Entonces podemos apreciar cómo en pacientes que se encuentran en etapa 3, el riesgo de desarrollar una hipercalemia es mucho menor en comparación con los pacientes que se encuentran en etapa 4 o en etapa 5. Entonces, quiero aprovechar esta información para hacer un comentario importante. Generalmente, cuando tenemos a un paciente con algún daño o con algún nivel de enfermedad renal crónica, casi que automáticamente viene la restricción de potasio, independientemente de la etapa en la que el paciente se encuentre. Sin embargo, en base a estos datos, nosotros no podemos restringir potasio en todas las etapas de la enfermedad. Únicamente vamos a restringir cuando el paciente ya se encuentre en etapas avanzadas de la enfermedad. La hipercalemia es frecuente hasta cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 20 ml por minuto, pero nunca va a ser común en etapas 1 a etapas 3B, por ejemplo. Así que esto nos va a permitir usar dietas muy ricas en frutas, en verduras e incluso usar dietas veganas porque el paciente no tendrá mucho problema con el potasio. Hay que tomar en consideración que en la mayor parte de los pacientes vamos a poder utilizar dietas ricas en frutas, verduras y leguminosas porque no van a tener hipercalemia, al menos no en estadios iniciales, pero sí hay que considerar que en etapas más avanzadas puede ya considerarse algún tipo de restricción de potasio. Pero ¿qué es lo que nos causa la hipercalemia? Y aquí quiero mostrarles este diagrama para que hagamos un breve repaso de por qué nuestros pacientes con enfermedad renal crónica desarrollan hipercalemia, especialmente aquellos que se encuentran en etapas más avanzadas de la enfermedad. En primer lugar, porque estamos ante una excreción renal disminuida por el uso de ciertos fármacos que ya son conocidos por todos. Sabemos que el uso de IECAS, el uso de ARA2, de beta bloqueadores o de diuréticos ahorradores de potasio también pueden conllevar al desarrollo de una hipercalemia en nuestros pacientes con enfermedad renal. La pérdida intestinal de potasio, que generalmente se va a dar en aquellos pacientes cuya tasa de filtrado glomerular cae por debajo de los 15 ml por minuto, en los cuales vamos a tener una excreción mayor a nivel gastrointestinal y esto nos va a favorecer el desarrollo de estreñimiento, así como también los pacientes que presentan acidosis metabólica, déficit de insulina o hiperglicemia y por supuesto también la ingesta de alimentos puede contribuir al desarrollo de la hipercalemia. Sin embargo, antes de quitar alimentos altos en potasio, debemos de comenzar a investigar cuál es el origen de la hipercalemia en este paciente. Es decir,
¿Qué sucede si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con diabetes que ha dejado de administrarse su insulina y trae la glucosa diaria, por ejemplo, en 300 miligramos por decilitro? Es posible que esta hipercalemia sea la consecuencia de la hiperglicemia y que una vez la glucosa se corrija, también la hiperglicemia se va a corregir. Recuerden que para que la glucosa entre a la célula es un transporte mediado por la bomba sodio-potasio y junto con la glucosa entra una molécula de potasio a la célula. Entonces, los pacientes con diabetes y glicemias altas van a tener hipercalemia, pero no porque ya no puedan manejar el potasio, sino que porque la glucosa no está siendo controlada. Entonces, ojo, ahí porque si el médico hace una terapia intensiva para el control de glucosa, el potasio se puede resolver. Entonces tenemos siempre que voltear a ver cuáles serían las causas de la hipercalemia y no restringir de más a los pacientes. O sea, no solamente asociar que la hipercalemia que pueda tener nuestro paciente con enfermedad renal crónica pueda deberse únicamente a la ingesta de alimentos. Lo mismo caso sucede para, por ejemplo, para todos aquellos que están presentando, pacientes que están presentando estreñimiento. En esos pacientes no restringamos potasio, mejor trabajemos en darle fibra, darle un buen aporte de carbohidratos, darle fruta, darle verdura y no ponernos a quitar el potasio como locos de la dieta porque a lo mejor se va a resolver más fácil quitando el estreñimiento que quitando el potasio de la dieta. Pensemos siempre que si le restringimos al paciente el potasio, le vamos a quitar muchas frutas, le vamos a quitar muchos vegetales y probablemente leguminosas. Entonces, en lugar de ayudarlo con el estreñimiento, podríamos empeorar. Y entonces la hipercalemia definitivamente no va a mejorar nunca. Entonces, no estoy diciendo que no hay que quitar el potasio de la dieta, simplemente estoy diciendo que habría que voltear a ver otras posibles causas de la hipercalemia y tratarlas para que la dieta no sea tan restrictiva desde el inicio. Creo que hay muchas vías para tratar de ayudar al paciente a corregir el potasio y no todas deben ir encaminadas a quitar el potasio de la dieta. Esto únicamente como una especie de recordatorio. Entonces, ¿cómo es la dieta de un paciente con enfermedad renal crónica? Aquí ya vamos entrando en materia. Definitivamente debería de ser individualizada, pero durante mucho tiempo, por lo que nos han venido informando, el manejo nutricional siempre o clásicamente ha sido restringido casi que en todo. Controlado en proteínas, bajo en sodio, bajo en fósforo, bajo en potasio, bajo en líquidos. Pero se quiere que el paciente reciba una gran cantidad de calorías, sobre todo aquellos pacientes que se encuentran con alto riesgo de desarrollar desgaste energético proteico. Entonces, muchas de las restricciones que ya conocemos están indicadas en los pacientes, sobre todo en enfermedad renal crónica avanzada, en donde sí es posible o sí es necesario, en algunos casos, hacer ajustes en la dosis o en la prescripción de la mayor parte de los nutrientes. El problema grave acá y en nuestra práctica clínica es que se están aplicando estas restricciones a pacientes que desarrollan la enfermedad en estadios tempranos, no evidenciándose si estas restricciones verdaderamente van a tener beneficios o van a tener un buen impacto para el paciente renal. Entonces, algunas restricciones son verdaderamente importantes, pero otras restricciones que se hacen al paciente con enfermedad renal crónica son peligrosamente restrictivas. Sin embargo, la evidencia que respalda estas afirmaciones es escasa y es calificada como recomendación de opinión de expertos. ¿Qué significa esto? Que no hay evidencia científica que hasta el momento avale la cantidad de restricciones que muchas veces aplicamos en la alimentación de nuestros pacientes con enfermedad renal. Entonces, la mayor parte de las veces, la alimentación de estos pacientes se traduce en múltiples restricciones, pero realmente todas son necesarias. Hasta el momento, la evidencia científica no lo avala y no hay suficiente respaldo para continuar haciendo gran cantidad de restricciones, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en estadios tempranos de la enfermedad. Sin embargo, una de las indicaciones frecuentes, sobre todo en enfermedad renal crónica avanzada, es la dieta controlada o restringida en potasio, pues ya sabemos que la hipercalemia es más prevalente en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, casi que automáticamente cuando se nos habla de dieta restringida o baja o controlada en potasio, automáticamente pensamos en quitar las frutas, quitar los vegetales y quitar las leguminosas, porque sabemos que esos son los alimentos con mayor contenido de potasio. Sin embargo, la tendencia actual
en el manejo de la hipercalemia en el paciente con enfermedad renal crónica está cambiando mucho y ha avanzado mucho. La comunidad internacional de nutrición renal hoy en día nos está hablando de cambiar el enfoque restrictivo por un enfoque más liberal, siempre adecuado a la condición clínica del paciente. Y hoy en día nos están hablando de promover la dieta basada en plantas para manejar la hipercalemia de estos pacientes. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Dieta basada en plantas, dieta basada en vegetales, pero ¿cómo? Si eso es lo primero que se le restringe a un paciente cuando tiene hipercalemia. Pero ahora no, porque se ha comprobado que los nutrientes que aportan los alimentos de origen vegetal van a tener muchos más beneficios en comparación con la cantidad de potasio sérico que este tipo de alimentos puede llegar a incrementar. Entonces, gracias a Dios, se nos están liberando las restricciones, gracias a Dios, la tendencia o el enfoque de manejo de estos pacientes está cambiando y ahora podemos tener pacientes mucho más adheridos al tratamiento y pacientes también con mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuál es el problema de que quitemos frutas, vegetales y leguminosas en ese tipo de pacientes? Que cuando yo quito frutas, vegetales y leguminosas, automáticamente estoy disminuyendo el aporte de vitaminas, el aporte de minerales y el aporte de antioxidantes, pero sobre todo estoy disminuyendo el aporte de fibra. Y si yo quito fibra en la alimentación de un paciente renal, voy a disminuir el tránsito intestinal y al mismo tiempo voy a impactar gravemente sobre la microbiota intestinal del paciente, que es tan útil en el manejo de los pacientes con enfermedades renales. Entonces, ¿cuáles son las razones para no restringir el consumo de alimentos de origen vegetal en la dieta de un paciente con enfermedad renal, pensando en una dieta controlada en potasio? Bueno, en primer lugar, hay suficiente evidencia que hoy en día nos indica que las verduras, las frutas y las leguminosas tienen o contribuyen a retrasar la progresión del daño renal. ¿Pero por qué? Porque aportan fibra, porque disminuyen la concentración de toxinas urémicas, porque aumentan la producción de álcali y porque el aporte de vitaminas y antioxidantes es alta. En consecuencia, ¿qué se espera del consumo de estos alimentos? Se espera una menor carga de ácido y efectos favorables sobre la motilidad intestinal y la microbiota. Ya se sabe que tanto el estreñimiento como la acidosis metabólica per se son factores de riesgo de hipercalemia. Por lo tanto, la prevención o la corrección de la acidosis metabólica y del estreñimiento van a representar mecanismos que contrarrestan los efectos inductores de hipercalemia de la ingesta elevada de potasio y pueden explicar por qué algunos pacientes con enfermedad renal crónica en estadios tempranos que han sido sometidos a dietas vegetarianas más o menos asociadas a una reducción de la ingesta de proteínas, no presentan incremento en los niveles séricos de potasio. Y en este estudio realizado por el doctor Cupisti y colaboradores en el año 2018, hacen un comentario que parece bastante relevante en sus conclusiones. Y ellos nos dicen que los alimentos que se consideran de fuente de origen vegetal son alimentos que aportan nutrientes saludables. Es decir, la mayor parte de los alimentos ricos en potasio aportan nutrientes esenciales que pueden llegar a ser incluso cardiosaludables. Y a pesar de esas ventajas ya conocidas desde hace algunos cuantos años, se siguen eliminando principalmente leguminosas, vegetales y frutas de la alimentación de los pacientes con enfermedad renal crónica que han desarrollado hipercalemia. Entonces, definitivamente nuestro principal desafío en la dieta de estos pacientes es lograr que la dieta sea saludable, sea balanceada, sea suficiente, sea variada, pero que al mismo tiempo cumpla con todas las recomendaciones que el paciente necesita y que a su vez sea rica en fibra también. Y hablando siempre del mismo tema, tenemos este estudio presentado el año recién pasado, en el 2020, por el doctor Carrero y colaboradores,
donde nos hablan del uso de dietas basadas en planta para manejar los riesgos y complicaciones de la enfermedad renal crónica. Y ellos nos dicen que una mayor ingesta de alimentos de origen vegetal, principalmente alimentos como fruta, como verdura, como cereales, como tubérculos, va a ser rica en fibra. Y esa dieta rica en fibra va a tener a su vez interferencia con el tiempo de tránsito. Sabemos que la fibra proporcionada por este tipo de alimentos se asocia con la regulación del tránsito intestinal y también puede aumentar la excreción fecal de potasio. La ingesta de fibra también recordemos que tiene un papel importante en la modulación de la microbiota intestinal. Entonces, si nosotros damos dietas en fibra, ricas en fibra, vamos a promover el crecimiento de bacterias con metabolismo sacarolítico y vamos a reducir las toxinas urémicas que derivan de los proteolíticos. Y al mismo tiempo vamos a conducir a un tiempo de tránsito intestinal más rápido. Por el contrario, la reducción de la motilidad intestinal y el estreñimiento, si nosotros permitimos que se desarrollen en el paciente con enfermedad renal, pueden llegar a inducir disbiosis de la microbiota intestinal, lo que va a contribuir a la intoxicación urémica y va a aumentar la absorción de potasio a nivel intestinal, lo que va a dar origen a una hipercalemia. Entonces, este es el momento de evaluar riesgos y beneficios. Si nos toca que comparar comparar o considerar la biodisponibilidad de potasio y decidirnos, ¿qué hago? ¿Hago que el paciente, le quito al paciente los vegetales, las frutas, las leguminosas, porque son ricas en potasio, y al quitárselas le quito la fibra y con eso promuevo el estreñimiento? ¿O qué hago? Mejor le doy más importancia al estreñimiento, a dar una alimentación rica en vegetales, en frutas, en leguminosas, pero estoy asegurando el aporte de fibra y no me enfoco tanto en la carga dietética. Entonces, siempre es importante evaluar los riesgos y beneficios, porque sabemos que estos alimentos de origen animal o las dietas basadas en plantas van a contribuir indirectamente al control de la hipercalemia, por lo mismo que les acabo de decir. Son ricas en fibra y la fibra tiene todo ese mecanismo maravilloso para controlar la motilidad intestinal, acelerar el tránsito intestinal, interferir en la modulación de la microbiota intestinal, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Promovemos el desarrollo de complicaciones como el estreñimiento que me van a llevar a una hipercalemia mayor, o me enfoco en seguir restringiendo los alimentos que ya conocemos a través de la alimentación de los pacientes. Entonces, ¿cuánto voy a dar de potasio? ¿Cuáles son las recomendaciones de potasio que me dice la evidencia con la que yo tengo que manejar a mi paciente? La evidencia ha sugerido ciertas o diferentes directrices para el manejo nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica. Y hay ciertos lineamientos que hemos venido usando por mucho tiempo, como por ejemplo las guías Kadoki, quienes en actualizaciones anteriores nos han dicho que, por ejemplo, en pacientes que se encuentran con enfermedad renal crónica en estadios del 1 al 5, que no dependen de diálisis, no hay necesidad de restringir el potasio, al menos que el paciente presente elevaciones de potasio a nivel en sangre. Y también nos dicen que, por ejemplo, en pacientes en hemodiálisis, sí hay necesidad de hacer ajustes en la dosis diaria de potasio, manejando un aporte entre 2.7 a 3.1 y en diálisis peritoneal entre 3 a 4 gramos al día. Sin embargo, en el año de 2017, el doctor Kalantar y colaboradores, en un intento de juntar toda esta evidencia y en base a los nuevos hallazgos que se tenían en ese entonces, hacen una adaptación a las diferentes recomendaciones de una manera bastante clara y enriquecedora a mi juicio, en la que nos dicen que siempre debemos de considerar el estadio de la enfermedad renal en la que el paciente se encuentre para hacer una recomendación de potasio, pero también hay que tomar en cuenta otros factores. Y esto lo podemos ver en esta tabla. Déjenme ver si puedo hacer uso de láser. Creo que sí. Ok. Por ejemplo, en esta tabla se nos dice que los pacientes con función renal normal, es decir, aquellos que tengan una tasa de filtrado glomerular mayor de 60 ml, que no presenten proteinuria,
pero que sí presenten alto riesgo de comorbilidades, tienen que ser manejados con la recomendación que se da para la población en general, 4.7 gramos al día. Aquellos pacientes que ya presentan una disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular cuando se encuentre entre 30 a 60 ml por minuto sin la presencia de proteinuria, vamos a también a recomendar el mismo aporte que para la población en general, salvo que el paciente esté presentando incremento en las concentraciones séricas de potasio. Sin embargo, en pacientes ya en enfermedad renal crónica avanzada con tasas de filtrado glomerular menores de 30 ml por minuto, ya sea con o en ausencia de proteinuria, vamos a recomendar 3 gramos al día de potasio. Pero ellos hacen una mención bien importante. Hay que considerar un aporte adecuado en fibra, es decir, restringamos el potasio, pero aseguremos un buen consumo de fibra. Igualmente, para los pacientes que ya se encuentran en terapia de reemplazo renal o que se encuentran con alto riesgo de desarrollar desgaste energético proteico, también nos dicen lo mismo. Démosle o manejémoslos con menos de 3 gramos de potasio al día, pero aseguremos una alta ingesta de fibra. Y luego, desde hace ya muchos años también, se conoce en la literatura en qué casos vamos a restringir el potasio de la dieta. Y sabemos que va a ser controlado en todos aquellos pacientes que presenten una tasa de filtrado glomerular menor de 15 ml por minuto, aquellos que tengan concentraciones séricas arriba de 5.000 equivalentes por litro, o todos aquellos pacientes que estén siendo manejados con el uso de beta-bloqueadores, el uso de IECAS o el uso de ARAS. Y en la última actualización de las guías KDOQI, las pautas más recientes nos recomiendan ajustar la ingesta de potasio de forma individual para mantener los niveles séricos de potasio deseables para el paciente. Aquí ni siquiera nos hablan ya de una cifra, sino que nos dicen adecúen la ingesta dietética de potasio a la condición clínica de su paciente. Y si su paciente no presenta hipercalemia o presenta niveles séricos de potasio elevados en sangre o no está consumiendo, no está siendo manejado con alguno de los medicamentos anteriormente mencionados, no hay por qué restringir potasio y trabajémoslo con un aporte normal y estemos siempre pendientes de las concentraciones séricas de potasio de ese paciente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a nuestros pacientes? Fíjense, por ejemplo, la National Kidney Foundation nos da directrices bien claras sobre cómo manejar la hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y ellos, por ejemplo, nos indican qué niveles de potasio séricos son considerados seguros para el paciente con enfermedad renal crónica. Y, por ejemplo, sabemos que un paciente va a estar en una zona segura cuando su potasio sérico oscile entre 3.5 a 5 mil equivalentes al día. O un paciente va a estar en riesgo de presentar hipercalemia cuando se encuentre entre 5.1 a 6. Y sabemos que aquel paciente que presente un potasio sérico mayor de 6 es un paciente que va a estar ante una emergencia médica. También la misma National Kidney Foundation, así como otras asociaciones o instituciones científicas, también nos dan algunas directrices sobre cómo podemos manejar a nuestros pacientes con hipercalemia. Y ellos nos dicen claramente que lo primero que tenemos que hacer es limitar los alimentos con alto contenido de potasio, poniendo especial énfasis en frutas, vegetales y leguminosas. También nos indican o nos recomiendan que hay que aplicar técnicas de lixiviación a frutas, vegetales y leguminosas, que hay que evitar sustitutos de sal, que hay que considerar el tamaño de la porción del alimento a indicar y también nos recuerdan que el potasio está presente en gran parte de los alimentos. Entonces, ya viendo esto, ustedes pueden decir, bueno, es lo que necesito realmente para manejar a mi paciente. Y ya no necesito seguir escuchando a Joana para saber cómo debo de manejar a mi paciente con hipercalemia. Sin embargo, para poder llegar a esas conclusiones, es importante revisar toda la evidencia que hay detrás de todo esto. Y eso es lo que vamos a revisar en este momento. Estoy buscando
un puntero, pero ¿verdad que no se proyecta? No, en la función de anotar puede encontrar uno en Zoom abajo. Oh. Aquí está. Hoy sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Perdón, mil disculpas. Bueno, entonces decía que íbamos a revisar todas las evidencias que hay en la literatura para, o las evidencias que se han revisado para poder llegar a todas estas conclusiones. En este estudio, que es una revisión sistemática que incluyó a pacientes con enfermedad renal crónica en etapa prediálisis, se tuvo como objetivo evaluar cuál era la asociación entre la ingesta de potasio y la progresión de enfermedad renal crónica. Incluyó 11 estudios y se le dio un seguimiento que duró entre 6 meses y 11 años aproximadamente. Entonces, como les digo, evaluaron la asociación entre la ingesta de potasio y la progresión de enfermedad renal. Y aquí que solamente quiero hacer una mención. Prácticamente acá tenemos una línea imaginaria en esta gráfica que yo les estoy presentando y todos los cuadritos negros significa que los resultados de ese estudio no tuvieron significancia estadística y los que vemos en blanco no tuvieron significancia estadística y los que vemos en negro sí tuvieron significancia estadística. Y también todos los que están prácticamente a la derecha, los resultados que encontramos de esta parte de la gráfica es un factor protector y lo que encontramos de este lado es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces, pues veamos lo que dijeron cada uno de los estudios que se incluyeron en esta revisión sistemática. Veamos en este primer estudio de Araki y colaboradores, en este primer grupo de pacientes que tuvieron una ingesta entre 1.720 a 2.320 miligramos de potasio al día. Podemos ver, como les dije, cuadritos blancos no tienen ninguna significancia estadística. Entonces, en ellos podemos ver que no hubo ninguna significancia, por lo tanto, no se asoció ni con un factor de protección, ni tampoco como un factor de riesgo, sino más bien la tendencia estuvo un tanto cerca a considerarse con esa ingesta como un factor de protección, pero no lo logró. Y observamos en otros dos grupos de pacientes cuyas ingestas oscilaron entre 3.000 y 2.900 miligramos de potasio al día, que sí se asociaron con un factor de protección en relación a la progresión de la enfermedad renal crónica. También en este otro estudio de Moon y colaboradores, también se observó que ingestas entre 1.300 a 2.300 tampoco lograron ningún tipo de significancia estadística. Sin embargo, aquellos pacientes que tuvieron un consumo de más de 2.300 miligramos de potasio sí tuvieron significancia estadística y se le consideró como un factor de protección para el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Igualmente sucedió con este otro estudio en el cual aportes entre 2.000 a 3.000 sí se le consideró como con una significancia estadística y se le consideró como un factor de riesgo, pero no aportes o ingestas con mayores a 3.000 miligramos al día que no tuvieron ninguna significancia estadística. Y también podemos ver este estudio de Charma y colaboradores, en donde los pacientes consumieron menos de 1.737 miligramos al día de potasio, se consideró como un factor de riesgo para la progresión de enfermedad renal crónica, pero fue el único, porque estos dos estudios tampoco alcanzaron la significancia estadística, y este estudio de Smith y colaboradores, en donde la mediana de ingesta de potasio anduvo por 2.700 miligramos de potasio al día, sí logró considerarse como un factor protector. Esto era en pacientes en etapa prediálisis. Ahora veamos qué pasó en pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica avanzada en estadios de 3 a 5, en los que también evaluaron la ingesta de potasio y su riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Y aquí vemos como una ingesta de potasio
por ejemplo, mayor, aquí la podemos apreciar, mayor a 2.613 miligramos de potasio al día, se consideró como un factor de riesgo. Acuérdense que los que tienen el cuadrado blanco no alcanzaron la significancia estadística y aquí prácticamente la mayoría no alcanzó la significancia estadística. Solamente vemos acá este estudio de Smith y colaboradores que acabamos de ver en detalle en la diapositiva anterior, sí tuvieron significancia estadística y fueron consideradas como un factor protector. Sin embargo, Smith y colaboradores dividieron a los pacientes en dos grupos. Los pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular entre 45 a 60 ml por minuto, que tenían un promedio de consumo de potasio de 2.700 miligramos al día. Y luego tenemos los pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular menor de 45 ml por minuto. Entonces, fíjense bien, pareciera que entre los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 45 a 60 ml por minuto, la ingesta de potasio se considera como un factor protector, pero luego se pierde la asociación. Entonces, a efecto de conclusiones, la conclusión de estos autores es que estos estudios informan una ingesta de potasio por debajo de las recomendaciones. Entonces, vemos acá que el problema realmente es que los pacientes no alcanzan a cubrir lo que tendrían que estar consumiendo. Ahora veamos un poco de evidencia en pacientes que se encuentran en terapia de hemodiálisis. Y a mí este estudio me gusta mucho, es un estudio realizado en el año 2010, por Nuri y colaboradores, y ellos evaluaron a 224 pacientes que se encontraban en hemodiálisis con un seguimiento de 5 años. Aquí, aunque el desenlace más importante era la mortalidad, también mencionan que en otros estudios han encontrado que la ingesta de potasio, la ingesta dietética de potasio, no se asocia prácticamente en nada con el potasio sérico. Interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vemos que cada puntito que ustedes observan acá en este plano corresponden a todos los pacientes que fueron evaluados. Luego, en el eje de las X, vemos las diferentes ingestas de potasio que los pacientes tuvieron. Vemos ingestas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Y luego en el eje de las Y vemos las diferentes concentraciones séricas de potasio que van desde 4, 5, 6 y hasta 7. Entonces aquí podemos ver que pacientes que reportan un consumo de 1.000 miligramos de potasio al día pueden tener, así como pueden tener un potasio sérico de 4, pero también pueden tener un potasio sérico hasta en 6.5. Entonces, aquí, por ejemplo, en este modelo de regresión, esperaríamos que todos los puntos fueran siguiendo esta misma línea y que estuvieran dentro de estos intervalos de confianza. Pero vemos que esto no es así. Aunque esto pareciera ser estadísticamente significativo, estaríamos hablando de que las concentraciones séricas de potasio se explican por una ingesta menos del 20%. Luego después, en esta otra imagen, en la cual vemos igual que en el eje de las X, vamos a encontrar la ingesta de potasio que los pacientes presentaron, pero en el eje de las Y igualmente encontramos las concentraciones séricas de potasio. Podemos ver claramente que si recordamos que los puntitos son los pacientes, esta sí asocia mucho más. Parecería entonces que la ingesta de potasio está más relacionada con la ingesta de proteínas que el potasio sérico con la misma ingesta de potasio. Perdón, esta no era concentraciones séricas de potasio, sino que eran ingestas de proteínas al día. Entonces, aquí nos hace pensar sobre qué tipo de alimento nos podría estar ayudando para nuestras intervenciones. Porque ahora, si pensábamos en que usualmente cuando hablábamos de potasio o de restricciones de potasio, eliminábamos de la dieta frutas, verduras, esperaríamos que en este grupo de pacientes su mayor ingesta de alimentos fuera esto. Sin embargo, ellos en este estudio encontraron que la mayor parte de alimentos que estos pacientes estaban consumiendo fueron carne de res, carne de pollo, hamburguesas y leguminosas. Y también nos aclaran que sin más potasio o a más potasio, a lo mejor no se asocia con lo que están consumiendo estos pacientes, pero sigue siendo la ingesta de potasio un factor asociado con la mortalidad.
Entonces, en conclusión, una mayor ingesta de potasio en la dieta se va a asociar siempre con un mayor riesgo de muerte en pacientes con hemodiálisis, principalmente aquellos que están en el cuartil mayor, a los que tienen ingestas extremas y una pobre asociación entre la ingesta de potasio y las concentraciones séricas del mismo. Luego sigue este artículo que sale en el año 2016 y habla de la no equivalencia de nutrientes y nos plantea la siguiente pregunta. ¿Restringir la ingesta de vegetales ricos en potasio ayuda a prevenir la hipercalemia en pacientes en hemodiálisis? Y bueno, realmente esa pregunta de este estudio nos hace plantearnos muchas cosas en realidad, pero una de las partes para mí, una de las partes más interesantes para mí, en la cual nos menciona que el consumo de potasio de la dieta parece estar débilmente asociado en pacientes con hemodiálisis. Y entonces ellos muestran resultados similares a los que les acabo de mostrar. Vemos nuevamente la ingesta de potasio en el eje de las X y en el eje de las Y vemos las concentraciones séricas de potasio. Y los puntos, pues nuevamente, me representan a los pacientes y en teoría pensaríamos que esos puntos fueran hacia arriba o que tienen alguna tendencia. Y pues no se asocian absolutamente a nada. Entonces, esas ingestas de potasio total tal vez podrían no decirnos mucho. Y dentro de sus conclusiones nos dicen que dada la incertidumbre derivada de la escasez de datos concluyentes, estamos de acuerdo que hasta que no se realicen los estudios de intervención adecuados, los profesionales de la salud debemos de continuar recomendando la restricción de alimentos con alto contenido de potasio. Y entonces aquí viene una pregunta sumamente importante de esta plática, ya que hemos visto que las nuevas tendencias nos animan a dejar de restringir por restringir y nos animan a no quitar del todo los alimentos de origen animal de origen vegetal, por todas las ventajas anteriormente explicadas. Hoy surge esta pregunta: ¿la restricción de potasio impacta en la calidad de la dieta de mi paciente con enfermedad renal crónica? Y está este estudio que se realizó en 91 pacientes en hemodiálisis durante el año 2016 y tuvo como objetivo evaluar la calidad de la dieta y la adherencia a las recomendaciones específicas de pacientes en hemodiálisis en un solo centro en Canarias, España. Y por ejemplo, algo que aquí yo quisiera remarcar es que tenemos la ingesta diaria de los pacientes. Tenemos que los pacientes que cumplían con el objetivo y tenemos los pacientes que cumplían con las recomendaciones nutricionales. Y lo que podemos ver respecto al potasio es que alrededor de 43 pacientes, que equivalen a un 47% de los pacientes, cumplían con las recomendaciones. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de fibra, podemos ver que el 22% de los pacientes cumplía con la ingesta de fibra. Y nuevamente, en este estudio, ellos concluyen que la calidad de la dieta se consideró pobre y se consideró una dieta proaterogénica según las pautas de la Asociación Americana del Corazón. Y en este otro estudio que están realizando y todavía no ha sido reportado, o publicado y que están realizando un grupo de colegas mexicanas, se incluyeron pacientes sin diálisis peritoneal en estadios previos a las terapias de reemplazo renal. Y se incluyeron 117 pacientes en total, 58 de los cuales no tenían hipercalemia y 59 pacientes sí ya tenían algún grado de hipercalemia. Podemos ver que respecto a la ingesta diaria de potasio, solamente la alcanzaron un 6% de los pacientes incluidos en el estudio. Y respecto a la ingesta de potasio, aquí tenemos solamente un 6% de los pacientes. Y respecto a la ingesta de potasio, podemos ver que no hubo ninguna diferencia
en relación a la ingesta, tanto entre los pacientes que tenían normocalemia como en aquellos pacientes que ya habían desarrollado hipercalemia. Y pues la ingesta de fibra era exactamente la misma. No hubo diferencia entre la cantidad de fibra que consumían los pacientes que tenían normocalemia respecto a la cantidad de fibra que consumían los pacientes que ya habían desarrollado hipercalemia. Entonces, esta dieta, después de hacer algunos otros modelos multivariados, se concluyó que el potasio en la dieta no se asoció con el potasio sérico en pacientes en estadios de 3 a 5 ni en pacientes en hemodiálisis. Y lo que ellos concluyen es que se debe personalizar el plan de alimentación en este tipo de pacientes para evitar restricciones innecesarias y que hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan una hipercalemia recurrente, pero en el caso de que lo podamos hacer con nuestros pacientes y su condición clínica y sus valores séricos nos lo permitan, hay que tratar de ser lo más a menos con recomendaciones que hagamos en estos pacientes. Y en este otro estudio se hizo una revisión narrativa y lo que se hizo fue adaptar el plan tradicional que se le daba a un paciente que asistía a hemodiálisis y se adaptó para una dieta pro-vegetariana, para una dieta estilo DASH y para una dieta también mediterránea. Y entonces, por ejemplo, si hablamos obviamente de potasio, podemos ver que prácticamente la dieta DASH y la dieta mediterránea con la dieta pro-vegetariana, pues prácticamente andaban aportando las mismas recomendaciones de potasio en comparación con la cantidad de potasio que nos aportaba un plan tradicional en el cual sabemos que en las dietas pro-vegetarianas, en la dieta DASH, en la dieta mediterránea, ellos promueven el consumo de alimentos de origen vegetal en lo que a frutas, vegetales y fibra respecta. Entonces, aunque en la dieta vegetariana se pasaron un poquito, pero pues estaba todavía dentro de las recomendaciones para este tipo de pacientes. Ahora bien, ¿cómo intervenimos dietéticamente a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica para controlar la ingesta de potasio? En pacientes con enfermedad renal en estadios 4 y 5 o en estadios ya más avanzados o pacientes que ya se encuentran recibiendo terapia de reemplazo renal, es importante que obtengamos una reducción en la ingesta de potasio, pero la evidencia sigue siendo bien enfática. No induzcamos a una disminución en el aporte de fibra. Es decir, si nos vemos en la necesidad de restringir o nos vemos en la necesidad de controlar potasio, lo podemos hacer con las técnicas y con las intervenciones adecuadas, pero no comprometamos el aporte de fibra en estos pacientes. ¿Y qué es lo que ellos nos recomiendan? En primer lugar, que empoderemos al paciente, que le enseñemos y le eduquemos sobre el tipo de alimentos con mayor contenido de potasio. Y también aquí la evidencia hace énfasis en hacer que nuestro paciente logre tener autonomía en relación a su alimentación. Ya no estamos en la época de los enfoques restrictivos ni de las dietas restrictivas. Ahora se quiere que el paciente, a través de nuestra ayuda, a través de nuestro apoyo, a través de las herramientas que le vamos a proporcionar, lo que se quiere es que el paciente logre su propia autonomía, que es parte de vivir bien con enfermedad renal. Y que al lograr su propia autonomía, ese paciente va a estar en la capacidad de poder hacer las mejores elecciones posibles. También nos animan a que clasifiquemos los alimentos en función de la relación fibra-potasio. Es decir, no solamente nos enfoquemos en quitar y quitar y quitar alimentos porque sean fuentes de potasio, porque sean considerados alimentos fuentes de potasio. No, trabajemos la relación potasio-fibra siempre. Parte de las intervenciones también importante es que implementemos procedimientos o técnicas para la reducción del potasio en los alimentos y también nos recomiendan poner especial atención a las fuentes ocultas de potasio. Entonces, en otras palabras, el manejo nutricional de la hipercalemia no solamente debe estar o no solamente debe de incluir
el control o la restricción de aquellos alimentos con mayor contenido de potasio. No es solamente decirle no coma esto, no coma lo otro, o decirle esto sí, esto no. No, el manejo de la hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica va más allá de la restricción de potasio. Es importante que le enseñemos a identificar cuáles son aquellos alimentos que mayor contenido de potasio tienen. Eso es sumamente importante, pero también que le identifiquemos o que le enseñemos al paciente a cómo, es cierto, va a disminuir su consumo de potasio, pero que no va a sacrificar su consumo de fibra, a que pueda hacer uso de las técnicas adecuadas para la reducción del potasio en los alimentos, y ustedes sabrán de que no todas las técnicas funcionan de la misma manera para todos los alimentos. Y sobre todo, hoy están haciendo énfasis en esto. No se preocupe tanto por restringir el potasio de la dieta. Mejor preocúpese por educar al paciente respecto a la identificación del uso de aditivos a base de fósforo y a base de potasio que se encuentran en los alimentos ultraprocesados, que al final son los alimentos que están matando a nuestros pacientes. Entonces, encontramos pacientes que nos dicen, no, es que yo no como verduras, yo no como frutas porque me las han quitado, yo no como ningún tipo de hojas verdes, yo no como aquí, yo no como allá, pero andan con su juguito de frutas procesado o andan con algún otro tipo de alimento procesado. Entonces, por un lado, estamos restringiendo o se están restringiendo, consumiendo el potasio de una manera natural en alimentos naturales, alimentos frescos, pero están adquiriendo mucho potasio a partir de aditivos presentes en los alimentos procesados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñar al paciente o mostrarle al paciente o explicarle el contenido de potasio de las diferentes fuentes de alimentos. Entonces, el potasio, el problema con el potasio es que casi es omnipresente. Es decir, está en la mayor parte de todos los alimentos y no solamente se encuentra en los alimentos de origen vegetal como solemos buscar. Es muy difícil realmente para los pacientes tomar decisiones dietéticas basadas únicamente en la orientación general. Se requieren nutricionistas que estemos capacitados para poder enseñarles a los pacientes a seleccionar correctamente los alimentos, a individualizar los programas dietéticos con bajo contenido de potasio y también a realizar programas educativos intensivos, así como también asesorías regulares. Yo sé que estas actividades consumen mucho dinero y tiempo y es difícil a veces realizarlos en la práctica clínica común, pero es importante buscar ayuda en otros profesionales de la salud dedicados y calificados también a esta área. Entonces, primero, para explicarle a los pacientes cuál es el contenido de potasio en los diferentes alimentos, tenemos que tener bien claras cómo se clasifican los alimentos por su contenido de potasio. Sabemos que un alimento va a ser bajo en potasio cuando aporte menos de 100 miligramos o menos del 3% de ese alimento. Va a ser moderado o con moderado contenido de potasio cuando nos da un aporte entre 100 a 200 miligramos por porción. Entre 200 a 300 va a ser considerado un alimento alto en potasio y muy alto en potasio cuando el aporte sea mayor de 300 miligramos de potasio por porción. Entonces, se hace una sugerencia sobre la educación del contenido de potasio mediante diferentes técnicas. Creo que las listas de alimentos con alto, con mediano y bajo contenido de potasio está de más analizarlas porque ustedes todos las conocen muy bien. Solamente quiero llamar su atención en el hecho de que si nos basamos únicamente en estar quitando o eliminando el potasio de la dieta de los pacientes, vamos también a quitarles elementos muy, muy importantes, sobre todo vitamina C, ácido fólico y muchos nutrientes que están básicamente en todos los alimentos altos en potasio. Entonces, hay que considerar que cuando decidimos hacer una restricción de potasio, también estamos restringiendo muchas cosas más, muchos nutrientes más, nutrientes que son importantes también para nuestros pacientes. Por lo tanto, estamos en la obligación como profesionales en nutrición de valorar el estado nutricional o la ingestión de esos nutrientes que se están comprometiendo. Si no se consumen adecuadamente, pues buscar reemplazarlos o a partir de algún tipo de suplemento nutricional o algún suplemento multivitamínico. Entonces,
Como les decía, tenemos que saber que el potasio no solamente está en las frutas y en las verduras, sino que también lo podemos encontrar en los productos cárnicos, lo podemos encontrar en los productos lácteos, en los lácteos y sus derivados. Y generalmente solamente nos basamos en buscar alimentos bajos en potasio para armarle la guía de alimentación a nuestros pacientes. Y eso es lo que hace la famosa dieta monótona del paciente con enfermedad renal. Entonces, yo los invito realmente a no solamente enfocarnos a incluir alimentos bajos en potasio para estos pacientes, sino que de repente podemos hacer un mix de alimentos bajos, medianos, altos en potasio. Recuérdense que lo importante siempre es establecer con el paciente la frecuencia de consumo y el tamaño de la porción que van a estar manejando de diferentes alimentos, pero también los invito a explorar muchas recetas y diferentes maneras de preparar este tipo de alimentos que puedan ayudar a que el paciente coma mejor. Y como les decía, lo más importante es no restringir cuando realmente no sea necesario. A veces nos enfocamos únicamente en restringir alimentos de origen vegetal, pero no nos pasa ni siquiera por la cabeza que la mayor cantidad también de potasio que pueda estar consumiendo el paciente pueda venir de productos de origen animal. Vean el salmón, por ejemplo, por porción nos va a estar aportando 465 miligramos de potasio. Entonces, no nos enfoquemos únicamente en restringir alimentos de origen animal, sino que también ayudémosle al paciente a que pueda elegir de todos los grupos de alimentos aquellos que menor cantidad de potasio le van a aportar, pero sin alterar, digamos así, la ingesta de fibra del paciente. Por ejemplo, esa tabla yo la he elaborado sobre frutas y vegetales ricos en potasio. Y aquí puse como punto de corte que una fruta o vegetal rica en potasio es aquella que nos va a aportar mayor de 250 miligramos por ración. Entonces, ustedes pueden ir sacando sus propias listas en base a lo que consumen sus pacientes para poderlos orientar respecto a cuáles alimentos son más recomendables y cuáles alimentos son menos recomendables. Y también es importante tomar en cuenta el tamaño de la porción, porque, por ejemplo, vean ustedes este alimento que está subrayado, el cilantro. Para que el cilantro nos aporte más de 250 miligramos de potasio, el paciente tiene que consumir una taza 3/4 de cilantro. ¿Quién se come una taza de 3/4 de cilantro puro? Nadie. El cilantro es una hierba que se utiliza en mínimas cantidades para aderezar un alimento, para darle o para resaltar el sabor o la preparación de un alimento. Sin embargo, muchas veces en nuestras listas de los sí y de los no viene el cilantro. Entonces ahí vemos a un paciente que de repente le recomendamos que por llevar una dieta baja en sodio, que utilice hierbas naturales para resaltar el sabor de la preparación de sus alimentos, y de repente por ahí se nos coló el cilantro y el mismo paciente dice, no, pero es que yo no puedo comer cilantro porque es de los alimentos que me han prohibido porque tengo alto el potasio. ¿Por qué? Todo depende del tamaño de la porción. Y si del tamaño de la porción que yo le estoy recomendando a mi paciente cabe dentro de las recomendaciones de potasio que yo puedo manejar en ese paciente, ¿por qué no se lo voy a dar? Si de esa manera puedo mejorar la variedad de la dieta y de esta manera puedo mejorar la adherencia. Y si mejoro la adherencia y mejoro la variedad, estoy también proporcionándole una mejor calidad de vida a mi paciente. Es, por ejemplo, cuando de repente nos empecinamos en el tomate. El tomate es rico en potasio, todos lo sabemos. Una pieza de tomate, tamaño mediano, sabemos que nos va a aportar 250 miligramos de potasio por ración. Sin embargo, ¿por qué eliminarlo completamente de la dieta? Mejor enfoquémonos y eduquemos al paciente a frecuencia de consumo y tamaño de porción, pero no divorciar al paciente del tomate, porque los pacientes cuando me llegan a la consulta sin que antes yo les pregunte qué están restringiendo y qué no, lo primero que me dicen es tomate, plátano, banana, naranja, porque es lo que se les dijo que deberían de restringir. Y luego también tenemos acá, les he puesto este recuadro con alimentos con los cuales hay que tener precaución
por su contenido de potasio, como por ejemplo el aguacate, la crema de maní, los frutos secos, las papas y las frutas deshidratadas. Si bien es cierto, de acuerdo al sistema de equivalentes, tienen un alto contenido de potasio, pero también es cierto que los podemos estar utilizando como fuentes de grasas saludables para estos pacientes y así lograr el efecto protector que estábamos buscando en los lípidos. Entonces, recordemos nuevamente, frecuencia de consumo y tamaño de porción son las claves para trabajar la alimentación de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica que han desarrollado hipercalemia. Y también aquí tengo otra tabla que ha sido elaborada por mi persona, tomando en cuenta el SMAE, que es el sistema de alimentos equivalentes mexicanos, que son, digamos, los que más se asemejan al tipo de alimento que nosotros consumimos acá. E igualmente, ¿verdad? Ponemos alimentos de consumo regular, de consumo usual por parte de nuestra población. Cada uno de ustedes puede ir haciendo sus propias tablitas en base a las costumbres, a los gustos y las preferencias que ustedes han observado en sus pacientes. Sin embargo, el simple hecho de querer que el paciente se adhiera al tratamiento es importante o nos da un mensaje importante para mejorar las habilidades de comunicación. Ok, yo quiero que mi paciente se adhiera al tratamiento, yo debo de mejorar las habilidades de comunicación. Y el simple hecho de compartir información nutricional diversa no es suficiente para cambiar el comportamiento del paciente y proveer adherencia a largo plazo. A mí me ha pasado y lo acepto, que en algunas ocasiones lleno a mi paciente de material y yo me siento feliz porque le di todo el material habido y por haber, perfectamente diseñado, con colores hermosos, para que el paciente se lo lleve a su casa y le pueda servir como apoyo en su tratamiento. Pero eso no es el tratamiento del paciente. Y muchas veces creemos que sí lo es. Entonces, se hizo este estudio que a mí me ha parecido sumamente interesante por el doctor Kelly y colaboradores, en donde tuvieron como objetivo escuchar a los pacientes con enfermedad renal crónica para poder comprender sus experiencias con los enfoques dietéticos empleados. Y aquí, créanme que yo me sentí aludida y dije, esto va para mí también. Miren lo que los pacientes informaron, miren qué interesante. Los pacientes informaron que se sentían con falta de apoyo, que les hacía falta la retroalimentación periódica para sostener cambios, porque a veces entregamos la famosa o dichosa lista de alimentos y nunca retroalimentamos si realmente el paciente lo entendió, lo comprendió. Entiendo que a veces es por falta de tiempo, pero a veces también es por olvido. Los pacientes también informaron que las recomendaciones no consideran la autonomía dietética, sino que al contrario, son una imposición. Coma esto, no coma lo otro, disminuya, aumente, etc. Entonces, recuerden lo que estábamos platicando anteriormente. La tendencia actual en el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica es lograr que el paciente logre autonomía para poder hacer o tener mejores decisiones al momento de elegir sus alimentos. Y eso muchas veces en la práctica clínica no logramos esa autonomía porque no estamos girando o centrando el tratamiento del paciente alrededor de él, sino que alrededor de nuestro enfoque directivo tradicional que hemos venido utilizando por muchos años. También otras cosas, otro aspecto importante, otro dato importante que los pacientes informaron es ambigüedad de la información entre los profesionales de la salud. El médico me refiere al paciente con enfermedad renal crónica y en la referencia va en letras en mayúscula y si es posible subrayados con un marcador, no frijoles. Y vengo yo y le digo, sí puede comer frijoles con cierta frecuencia, con cierto tamaño de porción y cuando le aplique ciertas técnicas de desmineralización a los frijoles que yo le voy a explicar. Pero no lo creen. ¿Por qué? Porque hay ambigüedad de la información. El médico está diciendo una cosa, yo estoy diciendo otra cosa.
El médico ha dicho, no coma guineo, pero yo tengo enfrente a un paciente desnutrido por la misma enfermedad renal crónica, que está aburrido de estar comiendo lo mismo, está inapetente y de repente me pide, licenciada, ¿puedo comer un poquito de guineo? ¿Por qué le voy a decir que no? Pero al mismo tiempo, si yo le digo que sí a un paciente que no me lo ha preguntado, me va a decir lo mismo que me dicen la mayoría. Pero es que el guineo me han dicho que no lo puedo comer. ¿Por qué? Yo sé que es un alimento alto en potasio, pero ¿por qué no lo vamos a poder comer si tomamos en cuenta la frecuencia de consumo y tomamos en cuenta también el tamaño de la porción? Entonces, ellos reportan que la ambigüedad de la información entre los profesionales de la salud muchas veces hace que los pacientes no tengan una buena experiencia con los enfoques dietéticos. Y por último, algo también sumamente importante, la dicotomización de los alimentos como permitidos y no permitidos. Yo los animo a que dejemos de usar el permitido y el no permitido. Hace poco estaba escuchando para el Día Mundial del Riñón una conferencia de un médico norteamericano en el que nos decía, la alimentación del paciente con enfermedad renal crónica no tiene prohibiciones. Lo que tiene es alimentos más recomendados y otros alimentos menos recomendados. Tiene indicaciones de más recomendados y menos recomendados. No somos quienes para decirle a alguien, coma esto, no coma esto. Recuérdense que lo que queremos es lograr la autonomía de la alimentación del paciente con enfermedad renal crónica y me pareció el comentario también lo más acertado posible. También aclarando, recordando también de esa conferencia, al final le preguntaron a este médico cuál era su postura respecto a eliminar o permitir el consumo de verduras o frutas con cierto contenido de potasio en la dieta de los pacientes con enfermedad renal crónica que desarrollan hipercalemia. Y el médico respondió, lo cual también me pareció sumamente acertado. Antes de pensar en quitarle las frutas y los vegetales a mi paciente, voy a pensar y a pensar qué otro alimento puedo quitarle para no restringirle las frutas y los vegetales. Entonces, me pareció sumamente revelador realmente, porque eso es parte de la tendencia nueva que estamos queriendo tener en la alimentación y en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, estos fueron los que los pacientes informaron y es importante que lo tomemos en cuenta. Acá está la referencia bibliográfica para aquellos que quieran extenderse en esta revisión. Pero por el contrario, fíjense bien lo que los pacientes valoran. Los pacientes valoran profesionales que les transmiten tranquilidad, profesionales que son positivos, profesionales que involucran a sus familiares o a sus cuidadores y profesionales que se enfocan en lo posible, profesionales que les dan alternativas, profesionales que les muestran la misma versión del alimento, pero adaptada a la enfermedad renal crónica, como en el caso de nuestra pupusa renal, que es el mismo alimento que a todos los salvadoreños nos encanta tanto comer, pero se elaboró una versión adaptada al paciente con enfermedad renal crónica. Y de esa manera no le estamos diciendo al paciente, no coma pupusas. Sí, cómalas, pero las vamos a preparar de esta y esta y esta manera. Entonces, cuando el profesional de la salud se enfoca en lo posible, eso hace que los pacientes definitivamente se adhieran mucho más. Y también los pacientes valoraron a todos aquellos profesionales que no imponían restricciones. Entonces, por favor, precaución con los enfoques restrictivos. Y únicamente les muestro esta tabla porque a mí me gustó mucho que la encontré en esta referencia que yo les muestro acá, donde ellos muestran los alimentos que anteriormente le hubiéramos llamado como altos y bajos en potasio. Y ellos las llaman ya como poco recomendables y recomendables. Y miren qué bonito, cómo cambia, cómo una palabra puede cambiarle el panorama realmente a todos los pacientes. No es lo mismo decir alimentos permitidos, alimentos no permitidos, alimentos prohibidos, que alimentos recomendados y alimentos poco recomendados. Una palabra puede hacer un gran cambio
y hacer que el paciente se sienta apoyado con su tratamiento. Decíamos también que otra de las intervenciones dietéticas que podemos implementar para el manejo de la hipercalemia en los pacientes es considerar la relación potasio y fibra. ¿Se recuerdan ustedes que en el manejo del paciente con hiperfosfatemia consideramos la relación fósforo-proteína para manejarlos? Que es una relación que prácticamente nos permite que el paciente pueda cubrir o pueda consumir mayor cantidad de proteínas, pero con una menor cantidad de fósforo. Entonces, lo mismo sucede con esta relación potasio-fibra. Y, por ejemplo, en esta tablita les presento una manera de poderla trabajar y de poderla calcular. Entonces, lo que se quiere es tratar de que el paciente consuma alimentos que sean más ricos en fibra, pero con un menor aporte de potasio. Entonces, esa puede ser una estrategia que nos puede servir mucho y que puede ser muy útil para no quitarles el beneficio a los pacientes de consumir una alimentación rica en fibra y prevenir todas las complicaciones que se pueden derivar por una dieta inadecuada en fibra. Y otra de las intervenciones dietéticas también para manejar la hipercalemia es ¿qué se puede hacer para poder consumir aquellos alimentos que son ricos en potasio? Y ese es casi uno de los últimos pasos. ¿Qué hacemos para que el paciente consuma aquel alimento que añora tanto consumir y que tiene tanto tiempo de no comer, pero que es rico en potasio? ¿Se lo vamos a seguir prohibiendo? ¿O qué hacemos? ¿Qué técnicas o qué herramientas utilizamos para podérselo recomendar al paciente? Hay muchísima evidencia científica de cuáles son las técnicas o los procedimientos que podemos aplicar a cierto tipo de alimentos para poderlos desmineralizar, reducirles el contenido de potasio y hacerlos más aptos para el consumo de los pacientes que tengan una hipercalemia alta. No me voy a detener en este punto porque sé que mis colegas en los días anteriores ya lo explicaron muy bien. Entonces, es importante que resaltemos que el contenido de fósforo y potasio en los alimentos puede modificarse mediante diferentes técnicas culinarias. Estas técnicas se han considerado pues prácticamente como técnicas coadyuvantes en la disminución de las concentraciones de micronutrientes, especialmente potasio y fósforo, si se dializan a través de procesos culinarios. Y en esta tabla, por ejemplo, les muestro de manera bien sencilla una tablita que me gustó mucho, en la cual se incluyen los diferentes alimentos en los cuales se puede aplicar una desmineralización o una lixiviación. Por ejemplo, tenemos que podemos desmineralizar las verduras, las frutas, los cereales, las papas, los tubérculos, las leguminosas y también algunos alimentos de origen animal. Y también nos hablan acerca de las diferentes técnicas de cocción, como por ejemplo dejarlas en remojo en un periodo de 2, 4 u 8 horas previas a su preparación, o además aplicar un proceso de doble cocción en papas y leguminosas, o también congelados caseros para algunas verduras o algunas frutas también. Entonces, en este cuadro se recopilan las diferentes técnicas de cocción de alimentos, así como también la disminución aproximada de estos minerales. Aquí podemos ver el promedio de pérdida de potasio y fósforo que se va dando de acuerdo a la técnica que aplicamos en determinado alimento. Algo importante que tenemos que recordar es que estas técnicas funcionan bien, pero no funcionan todo el tiempo para todos los alimentos. Entonces tenemos que aprender a seleccionar para qué alimento sí me funciona la técnica y para qué alimento no me funciona. Por ejemplo, el durazno. El durazno sabemos que es un alimento rico en potasio. No me va a funcionar la técnica de congelación, pero sí me va a funcionar. ¿Por qué no me funciona la técnica de descongelación? Y congelación y descongelación por su concentración de agua. Pero sí me va a funcionar la técnica, por ejemplo, de cocción para hacer un puré o para hacer unos duraznos en almíbar. Sin embargo, para las fresas sí me va a poder ser útil la técnica de congelación y descongelación para poder disminuir incluso hasta un 90% del contenido de potasio en las fresas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo esto. Hay diferentes técnicas que se pueden aplicar a diferentes tipos de alimentos.
también sabemos que de acuerdo a las técnicas hay un promedio de pérdida de mineral, pero también tenemos que tomar en cuenta y que no todas las técnicas funcionan para todos los alimentos, ni tampoco algunas hacen que se pierdan las características organolépticas de dichos alimentos, lo cual estaríamos disminuyendo las concentraciones de potasio, pero a la vista creo que no sería un alimento adecuado, como por ejemplo si tratáramos de congelar y descongelar espinacas. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Funcionan, pero no funcionan para todo, ni funcionan tampoco todo el tiempo. Y una última intervención dietética que está relacionada con el manejo de la hipercalemia en estos pacientes son las fuentes ocultas de potasio. El uso de aditivos de potasio en los alimentos procesados definitivamente ha crecido de una manera exponencial. Y cuando se usan aditivos, la concentración de potasio es muy superior al contenido de potasio en los alimentos naturales. También la evidencia nos sugiere que al igual que el fósforo, los aditivos de potasio son más biodisponibles que el potasio que se encuentra en los alimentos. Entonces, estamos restringiendo unos alimentos al paciente que a lo mejor el potasio es menos biodisponible, pero el paciente, por otro lado, está consumiendo alimentos procesados. Se sabe que hasta 900 miligramos de potasio encontramos añadido en 100 gramos de alimento ultraprocesado. Y lo más grave de todo es que las guías no nos informan sobre aditivos de potasio en los alimentos. Y por ejemplo, se ha reportado que el contenido de sodio, potasio y fósforo en productos lácteos y en productos cárnicos podría contener hasta un 44% más de potasio que un producto del mismo tipo, pero que no sea industrializado. Entonces, actualmente se conocen que han sido aprobados más de 30 aditivos con base de potasio. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, el benzoato, el carbonato, el nitrito, el sorbato de potasio, que son, podríamos decir, los más comunes. Es importante señalar que en ocasiones el aditivo no lo vamos a identificar por su nombre completo, ya que es sustituido por estos códigos numéricos. Entonces, sí es importante que en algún momento, dependiendo de nuestro paciente, lo podamos educar respecto a qué códigos debe de identificar en un producto industrializado para saber si es apto para consumo. Entonces, es importante que el paciente preste atención a las etiquetas de los alimentos. Esto puede ser una técnica útil, aunque la cantidad de potasio agregado como aditivo generalmente en la mayor parte de los productos no está disponible. Y miren este artículo que publicó hace 2 años la Academia de Nutrición y Dietética, en la cual se nos habla sobre los productos cárnicos a base de pollo y carne, y su contenido de potasio a través de aditivos alimentarios. Entonces, ellos compararon la versión normal del alimento y la versión baja en sodio del alimento. Y si ustedes se dan cuenta, en la versión normal del alimento, el aporte de sodio anda alrededor de 1235 y el aporte de sodio en el producto reducido, de acuerdo a sus valores originales, la cantidad anda en 749 miligramos de sodio. Entonces, sí podemos concluir que el procedimiento, sí, realmente, o la cantidad de sodio disminuye entre un producto versión original y un producto versión reducida. Debido a que el cloruro de sodio actúa para preservar y mejorar el sabor o la textura de los productos cárnicos, los fabricantes de alimentos también pueden usar aditivos a base de potasio para reemplazar las funciones del sodio. Y entonces aquí podemos comparar cómo cambió el aporte de potasio del alimento original en relación al alimento reducido. Sí logramos bajar el aporte de sodio, pero el aporte de potasio se invirtió. Es decir, que un alimento reducido en sodio siempre nos va a estar aportando mayor cantidad de potasio.
Entonces, debido a que el cloruro de sodio, como les decía, actúa para preservar y mejorar el sabor y la textura de los productos cárnicos y aves, los fabricantes suelen utilizar ese tipo de aditivos a base de fósforo y a base de potasio para reemplazar las propiedades funcionales y de sabor del cloruro de sodio. Pero ya sabemos que todos estos productos reducidos en sal pueden tener un mayor aporte de potasio debido a los aditivos y esto puede ser contraproducente para nuestros pacientes con enfermedad renal. Y en este estudio también nos habla sobre el porcentaje de productos sin reducción de sodio, es decir, en su versión original, y aquellos productos reducidos en sodio que contienen aditivos de fósforo y de potasio. Entonces, aquí vemos que los alimentos en su versión, prácticamente en su versión original, digamos, tanto aves como carnes, alrededor de un 25% llegan a tener aditivos a base de potasio, mientras que su versión reducida en sodio llegan a presentarlo en más del 60% de estos productos. Y pues otra cosa importante es que el nombre de los aditivos en las etiquetas de los productos que se compra no aparece o a veces suena difícil de que el paciente los identifique. Entonces, como les decía anteriormente, hay que seguir prestando atención a las etiquetas, pero lo mejor de todo es promover en el paciente el consumo de alimentos lo más frescos y los más naturales posibles. Y ya finalizando, solamente algunos puntos con los que yo quisiera que ustedes se quedaran en mente. Antes de hacer restricciones, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sé que la diapositiva está un poquito cargada, pero toda era información importante que se las quise compartir. En primer lugar, la dieta saludable es un requisito indispensable para promover y preservar la salud de los pacientes, incluso en presencia de enfermedades. El tratamiento debe ajustar la ingesta dietética de potasio de forma individual para mantener las concentraciones séricas de potasio. Tenemos que considerar el estadio de la enfermedad en la que se encuentra el paciente para hacer ajustes en las dosis de potasio. No hagamos restricciones de potasio por restringir. Recuérdense que la frecuencia de hipercalemia no aparece hasta después de que la tasa de filtrado glomerular baja de 20 ml por minuto. En estadios del 1 al G3A o G3B es poco frecuente la hipercalemia en estos pacientes. Si se llegara a presentar, pues entonces es importante que hagamos los ajustes necesarios. Recordemos también que la hipercalemia puede llegar a ser grave, pero debemos de poner en una balanza los efectos positivos de una dieta variada contra la restricción severa. Exploremos, por favor, factores no dietéticos que contribuyan al incremento de potasio sérico. Y aquí pasa algo bien común que yo siempre lo comparo con lo que pasa en los pacientes que están recibiendo alimentación enteral por sonda y de repente comienzan a presentar algún cuadro diarreico. Y lo primero que hacen el personal es quitarle la alimentación, suspenderle la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación o la dieta enteral es la que le está causando diarrea. Y se olvidan de considerar todos otros factores que puedan estar también siendo factores causales de la crisis o del proceso diarreico que el paciente pueda estar presentando. Lo mismo pasa acá. Toda hipercalemia quieren que se trate con restricción de potasio. Pero acuérdense que es importante considerar que hay factores no dietéticos que contribuyen al incremento de potasio sérico. Como decíamos, puede ser que el paciente tenga descontrolada el azúcar, tenga descontrolada la glucosa y hasta que no se controle la glucosa, por más que yo le dé una dieta restrictiva en potasio, ese potasio no me va a mejorar. Lo mismo pasa con el paciente con estreñimiento. Tiene estreñimiento, tiene el potasio alto y yo sigo quitándole la fibra. Y lo que estoy haciendo es agravarle el estreñimiento y hacer que ese paciente nunca salga de ese cuadro. Entonces, es importante que consideremos los factores no dietéticos que puedan contribuir al incremento de potasio sérico. Apliquemos criterio clínico y pensamiento crítico al momento de intervenir nutricionalmente a cada paciente. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Es más,
La dieta renal no existe. No deberíamos de estar hablando de dieta renal. Esa dieta, ese término no existe. Apliquemos el criterio clínico y pensamiento crítico cuando cada vez que tengamos que intervenir a cada uno de estos pacientes. Reemplazar alimentos antes de prohibirlos todos. Reemplacen, busquen la misma versión del alimento, pero adaptada a las condiciones clínicas del paciente, para que el paciente sienta que está pudiendo ser el misma persona, que está pudiendo llevar la misma vida que antes llevaba y no esa vida con restricciones a las que muchas veces los condenamos. Considerar el potasio de los alimentos de origen animal. A veces estamos quita los alimentos de origen vegetal, pero el paciente está en diálisis y como se le ha recomendado una dieta alta en proteínas, está come carne. Ese consumo de alimentos de origen animal también me puede llevar a un incremento en los niveles de potasio. Fomentar la ingesta de alimentos ricos en fibra. Ya vimos el rol protagónico que tiene la fibra en el manejo de los pacientes con hipercalemia. Educar al paciente en el reconocimiento del contenido de potasio en los alimentos. No les demos una lista de los sí, de los no, de los permitidos y de los prohibidos. Eduquémoslos, que ellos puedan identificar qué alimentos son más recomendables y qué alimentos son menos recomendables. También es importante que pongamos especial atención a los alimentos ultraprocesados, bajos en sodio y con aditivos de potasio, por las razones que acabamos de estar comentando. Recomendaciones simples, comprensibles y fáciles de implementar en la vida diaria son las que tenemos que proveerle a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, que ya suficiente carga emocional tienen con todas las indicaciones de medicamentos y de procedimientos que nosotros les estamos, o que los profesionales o el equipo de salud se les está dando para nosotros venir a darles recomendaciones complejas y poco prácticas de implementar en la vida diaria. Personalicemos las indicaciones de la dieta. Y luego algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que hay que compartir información. Información no es suficiente para cambiar el comportamiento del paciente. Hay que educar, hay que invertir tiempo, hay que invertir paciencia, porque nosotros tenemos que tener mucha paciencia con el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, no solamente compartamos información, eduquémoslo, empoderémoslo, en la medida que ese paciente esté empoderado de su condición y conozca el porqué de los cambios, el porqué de los controles, el porqué de las reducciones, va a ser un paciente con mayor conciencia y va a ser un paciente mejor adherido a su tratamiento y con mejor calidad de vida. El otro día una paciente me decía, es que licenciada, yo necesito que usted me explique, porque a mí solamente me han dicho no coma. Y yo necesito que me expliquen el por qué, porque si yo entiendo el por qué, me va a ser mucho más fácil entender las recomendaciones que me están dando. Y tiene toda la razón. Como yo siempre les digo a mis pacientes, pregunten sus números, pidan explicaciones, porque en la medida que ese paciente esté involucrado y tenga una participación activa en su tratamiento, va a ser un paciente que va a cumplir con el lema de la campaña de este año del Día Mundial del Riñón, viviendo bien con enfermedad renal. Y por último, recordemos que estamos tratando pacientes, no estamos tratando enfermedad. Entonces, seamos empáticos, seamos solidarios con los pacientes. Y yo sé que la alimentación es uno de los temas más complicados, más difíciles de entender para ellos, uno de los temas que más les agobian, y no solamente a ellos, sino que también a sus familiares. Entonces, hagamos del proceso de alimentación un proceso agradable, que los haga sentir felices y, por supuesto, que los haga sentir cómodos también. Y antes de terminar, vamos a pasar al caso que les comentaba, que es un caso bien sencillo, y después de todo lo que hemos platicado, yo quiero que si hay alguien que quiera participar, me diga si sí restringe o no restringe potasio en este paciente. Acuérdense, diagnóstico de hipertensión, deficiencia de vitamina D, enfermedad renal crónica en etapa G2A1 por KDIGO, manejada con allopurinol, irbesartán y amlodipina. Los exámenes, pues prácticamente la mayoría están dentro de rangos.
la creatinina levemente elevada, el ácido úrico también fuera de rangos, la glucosa está normal, la hemoglobina está normal, la albúmina está normal, eso significa que es una paciente al menos hasta el momento bien nutrida, tiene problemas de colesterol y tiene una tasa de filtrado glomerular de 75 ml por minuto, pero fue referida con indicación de dieta baja en proteínas, baja en potasio, bajo en sodio y haciendo énfasis en disminuir el consumo de alimentos de origen vegetal. Y también se le había pedido a la paciente que desmineralizara todas las frutas y todos los vegetales que se iba a comer. Entonces me dice, licenciada, no sé qué hacer, trabajo todo el día, salgo desde temprano de mi casa al trabajo, regreso en la noche y me han dicho que tengo que cocinar, remojar, cortar en porciones pequeñas, todos o dar doble cocción, doble remojo, todos los alimentos de origen vegetal que me vaya a comer. ¿Y qué hago? Entonces esta paciente estaba pasando por un momento difícil porque estaba totalmente confundida respecto a lo que tenía que hacer. Entonces, si hay alguien que quiera participar en relación a este caso, si me dirían si le harían una restricción de potasio, sí o no, o si ustedes estaban de acuerdo con el manejo que se le prescribió o con la referencia médica bajo la cual esta paciente fue enviada a la consulta de nutrición. Si hay alguien que quiera participar, los escucho. Si alguien desea participar, por favor, puede abrir su micrófono. Adelante, bienvenido a participar. Bueno, si entonces no hay... Yo voy a participar. Sí, doctor, bienvenido. Bueno, yo tengo varios pacientes con estas características, ¿verdad? Generalmente nosotros manejamos pacientes con estadio 3 como nefrólogos, pero estas pacientes están en un estadio 2 y no les miro yo la necesidad de restringirle el potasio a este paciente. También quiero hacer un comentario, lo que usted mencionó, que es bien importante, es que yo tuve una entrevista hace 2 años con la jefe de nutrición de los productos Goya, que es una nutricionista muy buena, y entonces hacía énfasis en eso, de que uno no debe decir al paciente, mire, no coma de esto, no haga esto, sino que decirle al paciente que disminuya las porciones de los alimentos. Estoy muy de acuerdo con usted en eso. El problema con los pacientes latinos que tenemos aquí es de que ellos abusan de los alimentos esos prohibidos. Pero si uno hace énfasis en la restricción de la porción, no evitar completamente el alimento, sino que esa es una buena cosa, ¿verdad? Sí. Este paciente está tomando una medicina que es el irbesartán, que le puede aumentar el potasio, pero el potasio para nosotros, los nefrólogos, un potasio de 4.2, es un potasio adecuadísimo, o sea, está bien el potasio. Si el paciente está comiendo bien y todo, la albúmina la tiene bien, o sea, no sé si hay alguna otra cosa ahí en el caso de que haga de que se le restringe el potasio, pero yo no les restringiría el potasio. Nosotros somos más liberales en eso porque entendemos bien al paciente, como usted dice. Nosotros hablamos con la gente que los cuida o con la familia para les cocinan y le den cantidades apropiadas de esos alimentos prohibidos, que se llaman prohibidos, pero que los pacientes pueden comer, pues así no es prohibido completamente el alimento. No sé, o sea, otra opinión ahí que de otra gente. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte. ¿Hay alguien más que quisiera opinar? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Enríquez. Gracias, doctor, por su aporte. Efectivamente, esta paciente no amerita una restricción de potasio. Sin embargo, llegó con una indicación de restricción de potasio severa a tal grado de que estaban recomendándole la lixiviación de todos los alimentos vegetales y las frutas que estaba consumiendo. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué restringir si no hay necesidad de restringir? Y muchas veces es lo que hablábamos, que hemos estado pegados a las recomendaciones o a las indicaciones que hemos venido manejando desde hace muchos años. Sin embargo, la tendencia en el manejo de la alimentación del paciente con enfermedad renal crónica va cambiando y tenemos que adecuarnos a eso. Yo igual, doctor, me considero también una nutricionista bastante liberal y respecto al manejo de paciente con enfermedad renal, creo que quizás hasta muy liberal y muy consentidora, diría yo, pero creo que también a la larga se pueden lograr mejores resultados cuando se libera la dieta en el momento en que pueda ser oportuno liberar y explicarle al paciente de por qué lo estamos haciendo, porque todos sabemos que la dieta del paciente con enfermedad renal no es estática, es continua. Hoy podemos estar dando un manejo, en 2 meses podemos estar dando un manejo completamente diferente. Entonces, es importante que tomemos en cuenta todas esas condiciones del paciente y si efectivamente esta paciente no necesita para nada una restricción de potasio, a lo mejor sí irla introduciendo en un programa de educación de respecto a alimentos que sean fuente de potasio para prevenir hipercalemias en un futuro y evitar que este problema siga progresando, pero si no tenía, no ameritaba una restricción de potasio tan severa como la que ya tenía indicada. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario, experiencia? Sí, licenciada, primero, gracias por tremenda ponencia, buenísima, buenísima, excelente y muy iluminadora para los pacientes, espero, también, al igual que sus colegas nutricionistas que están viendo. Primero hay una pregunta de Carmen Imbres. Ella dice, ¿cuáles alimentos contienen más de 2000 miligramos de potasio? Bueno, esa es la ingesta recomendada, digamos, pero el punto de corte para considerar un alimento alto en potasio es a partir de 200 a 250 miligramos de potasio. Entonces, por ejemplo, todos aquellos alimentos que son considerados altos en potasio, tenemos, por ejemplo, el guineo, el plátano, la naranja, el tomate, las espinacas, todas las hojas verdes, los alimentos de origen animal, dependiendo del tamaño de porción, también pueden ser altos en potasio, el coco, el agua de coco, los refrescos naturales, así sea de frutas, vegetales, en algún momento podrían llegar a ser altos en potasio, dependiendo de cuál es el tamaño de porción que se esté consumiendo. El rábano se considera también alto en potasio, la sandía, el melón. Algunos con contenido moderado de potasio, pero todo aquel alimento que aporte por porción más de 250 miligramos y que al sumar todos esos aportes sobrepasen la ingesta recomendada, que esa ingesta va a depender del estadio de la enfermedad en la que se encuentre, pues podrían ser 2000, 2500, 3000. Y como siempre lo dije y lo mencioné, todo depende del tamaño de la porción y también de la frecuencia de consumo, pero los más representativos son esos, ¿verdad? Que mencioné, guineo, plátano, naranja, tomate, rábano, espinacas, el aguacate incluso es un alimento también rico en potasio. Excelente, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Ana Riveroa desde Facebook. Dice Ana, me gustaría saber cómo está el peso de la paciente, su composición corporal, para saber si necesita ajuste calórico y proteico para no llevarlo a déficit. Definitivamente no restringiría el potasio. Y también Ana pregunta, licenciada, en contexto de hospitales públicos, ¿los menús pueden permitirse incluir frutas, más variedad, no necesariamente las que son muy bajas en potasio? Sí, bueno, gracias a ambos por las preguntas. Voy a responder la primera pregunta. Igualmente, qué bueno que estamos de acuerdo en no restringir potasio. Y en respecto a la composición corporal de esta paciente, era un paciente con un índice de masa corporal de 27, levemente fuera de los rangos, y con un porcentaje de grasa, si mal no recuerdo, de 32%. Entonces, era una paciente que no tenía problemas con su composición corporal, incluso la albúmina sérica no lo refleja, refleja los niveles séricos de proteínas. Entonces, eso era una paciente con, digamos, composición corporal normal.
tratándose de un paciente que ya inició con un daño renal, ¿verdad? Entonces, y pues yo igualmente que usted no restringiría ningún tipo no haría ninguna restricción de potasio. Y respecto a la siguiente pregunta, que si yo en el hospital público pudiera usar dietas o frutas altas en potasio, sí y no. Depende. Es que todo depende, porque si estamos ante un paciente inapetente por su mismo síndrome urémico, un paciente ya desnutrido, en el que pudiésemos ampliar, digamos, la variedad de alimentos para mejorar el apetito de ese paciente, yo sí incluyera las frutas que a lo mejor son consideradas altas en potasio, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de educación, si yo lo que quiero es comenzar a educar a los pacientes respecto a cuáles frutas son más recomendables que otras, a lo mejor no lo hiciera, porque la dieta hospitalaria podría servirme como un instrumento, si lo queremos llamar así, como una forma de educar a los pacientes respecto a cuáles son los alimentos más aconsejados y menos aconsejados. Sin embargo, como les digo, depende, porque si yo estoy ante un paciente desnutrido, créanme que mi prioridad va a ser mejorar su estado nutricional, porque sabemos que si es un paciente con mal estado nutricional, va a estar mal en todo lo demás. Entonces, yo sopeso mucho el tema de la desnutrición en los pacientes, sobre todo en los pacientes hospitalizados. Pero si lo vamos a ver desde el punto de vista de educación, empezar a educar a los pacientes, mejor incluyamos en el menú hospitalario aquellas frutas que sean más bajas en potasio. Excelente, muchas gracias. Si alguien más tiene una pregunta o comentario. Tengo un comentario. Adelante, doctor. Nosotros como médicos, cuando vemos un paciente con hipocalemia o hipercalemia, pensamos, este es un problema del balance interno del potasio o es un problema del balance externo del potasio. Digo eso porque los pacientes de hemodiálisis y los pacientes de diálisis peritoneal difieren un poco en esto. El problema es de que los pacientes diabéticos, hay un 15% de los pacientes diabéticos que tienen hiporreninemia, o sea, no producen renina. Exacto. Entonces, los pacientes tienen una hipercalemia temprana, aún con estadio 2 o 3, el potasio se les sube porque tienen hiporreninemia, hipoaldosteronismo. Sí. Eso es un grupo de pacientes especiales. Pero cuando tenemos un paciente en diálisis peritoneal, donde estamos usando grandes cantidades de dextrosa para dializar al paciente, la dextrosa hace de que el individuo produzca más insulina. Entonces la insulina pone el potasio dentro de la célula. Entonces eso baja el potasio extracelular. Además, la solución que usamos en diálisis peritoneal tiene ácido láctico que se convierte en bicarbonato. Entonces todo eso hace también, la alcalosis hace de que el potasio se meta dentro de la célula. Y además, con el balance, es el balance interno. El balance externo es cuando la diálisis peritoneal saca el potasio afuera. Entonces, en los pacientes de diálisis peritoneal, a veces yo tengo que darle potasio al paciente, porque tienen potasios muy bajos. Ahora, en hemodiálisis es completamente diferente, pero en diálisis peritoneal sí puede suceder eso. No digo que todos los pacientes, porque hay un montón de pacientes diabéticos que son hiporreninémicos. Claro. Y entonces eso siempre van a tener el potasio un poco anormal. Claro, gracias, doctor. Por eso es importante considerar cada caso cada caso es completamente diferente. Y no podemos generalizar que solamente porque está en diálisis, entonces vamos a restringir el potasio o vamos a comenzar a hacer ajustes en la dosis diaria de potasio. Por eso, de acuerdo a lo que usted comentaba, por eso es que las guías nos dicen o nos permiten un mayor aporte de potasio a los pacientes que se encuentran en diálisis en relación a los pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Entonces, evaluar al paciente dentro de un contexto, dentro de un todo,
es sumamente importante y manejarlo de manera individual también es importante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Excelente, gracias. Recuerden, si alguien tiene una pregunta, puede habilitar su micrófono o escribirnos acá en el chat, ¿verdad? Y con gusto la licenciada les contesta sus preguntas. Vamos a revisar también por Facebook a ver si hay alguna otra pregunta. Hola, licenciada. Buenas noches. Tenía solo una consulta, quizás no tan orientada hacia la parte de la restricción del potasio o el uso del potasio, ¿Sí? pero de repente me llamó la atención el aspecto en la nutrición dentro de los hospitales cuando los pacientes han estado expuestos a antibióticos o diferentes medicamentos y que se afecta la flora intestinal, la microbiota de los pacientes. Entonces, ¿es recomendado el uso de probióticos o qué otro tipo de alimento podemos utilizar para mejorar este tipo de afectación? Sí, realmente el consumo, hay mucha evidencia que avala el consumo de probióticos en el paciente con enfermedad renal crónica, sobre todo que debido al uso de antibióticos o por la misma enfermedad renal crónica, tienen alterada su flora intestinal. Entonces, hoy en día como le mencionaba, hay mucha evidencia y se está recomendando tal vez seleccionando los pacientes en base a criterios establecidos, el uso de los probióticos en los pacientes y les va muy, muy bien, sobre todo al momento de restablecer la flora intestinal y también al momento de disminuir la concentración de toxinas urémicas que tanto daño están haciendo en nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, sí está sumamente recomendado y avalado el uso de probióticos, pero no de manera indiscriminada, sino que siempre obedeciendo a cierto tipo de criterios en los pacientes con enfermedad renal crónica, pero sí se pueden usar. Ok. Gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestros amigos acá de Zoom o en Facebook? Déjenme revisar nuevamente. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, licenciada. Nuevamente, gracias A usted. por una conferencia realmente hermosa e inspiradora, ¿verdad? Que ojalá sea luz para muchos pacientes y que pueda traer mucho bien. Recuerden que esta ponencia va a quedar disponible en Facebook. No sé, licenciada, si quiere dar unas palabras antes de despedirnos. Pues únicamente agradecerle nuevamente a la Fundación Renal de El Salvador por haberme invitado a compartir con ustedes la celebración del Día Mundial del Riñón. Realmente qué mejor forma de celebrar esta fecha especial que actualizándonos, capacitándonos, informándonos para siempre poderle brindar la mejor atención nutricional a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias y pues espero la información haya sido útil. Cualquier consulta o inquietud también pueden escribirme a mi correo electrónico, que con mucho gusto pues puedo apoyar en lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y gracias a nuestros amigos de Facebook. No se vayan tan rápido que en tan solo menos de 5 minutos estamos empezando nuevamente con el concierto. Así es que nos desconectamos un momentito y regresamos por lo menos en las redes. Vamos a mandarles un certificado, ¿verdad? De atención a las nutricionistas que expusieron, ¿verdad? Se les va a dar un certificado, ¿verdad? Claro que sí. Y vamos a ver qué otra cosa podemos dar. Vamos a hablar con Javier para eso. Ok, perfecto. Bueno, amigos de Facebook, nos vemos en tan solo unos 5 minutitos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Excelente, estamos fuera de Facebook. Voy a preparar el concierto nada más. Son bienvenidos a acompañarnos todos en el concierto. Y pues acá estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada, nuevamente. Gracias a ustedes. Buenísima, buenísima la ponencia, ¿verdad? Nos conectamos al concierto con el mismo link, ¿verdad? Bueno, nos quedamos acá si quieren, ya son un par de minutitos nada más, sí, el mismo link.
Perfecto. Incluso pueden verlo por Facebook también. Si quieren verlo a través de Facebook, voy a configurar todo ahora mismo. Quería mencionarles a los que tenemos ahorita con nosotros al doctor Milton Guardado. Él presentó un video en la conferencia que dimos en la mañana, junto con la licenciada Xiomara Trejo, que los tenemos por acá. Bienvenidos, ¿verdad? Es un gusto tenerlos por acá. Yo quisiera felicitar al doctor Milton Guardado por ser futurístico en hacer este tipo de ejercicios en los pacientes en diálisis que pasan 3 o 4 horas ahí en la máquina sin hacer nada. Y eso es sumamente importante. En países como Francia hacen eso con los pacientes, hace también terapia musical. Pero lo que usted está haciendo ahí en Usulután con los pacientes, eso es excelente. Ojalá que los colegas de San Salvador y de los otros departamentos se unieran a esa tendencia de que los pacientes estén haciendo algo, sobre todo ejercicio físico, durante la diálisis, porque ellos desarrollan una deficiencia muscular y un problema atrófico muscular severo en muchos de estos pacientes que no pueden ni caminar ni nada. Pero el ejercicio físico, hay pacientes que hacen ejercicio fuera y esos se mantienen bastante bien todo el tiempo, pero la mayor parte está solo ahí sentado en la máquina y son 3 o 4 horas que pierden. Así que es lástima que quizás la falta de equipo en las otras unidades hacen que no puedan hacer eso, pero eso es muy, muy nuevo y me gusta mucho eso que está haciendo usted ahí en Usulután. ¿Habrá oído? Supongo que sí, doctor. Veo que el doctor Milton, sí, está levantando la mano, doctor Milton, pero no lo escuchamos. Que ponga el micrófono. Doctor Milton, perdone, veo que tiene la mano, pero no le escuchamos. Tal vez la configuración de su audio no está muy bien. Sí lo vemos, pero no lo escuchamos, doctor. No le escuchamos, quizás su configuración de audio tal vez no está bien, doctor. Escribile, mute. No, es que no lo tiene en mute. No sé qué pasa. O sea, Dice que no le funciona el micrófono. Oh, ok. Sí, no, perfecto, doctor. No hay problema. Pero es un gusto tenerlo por acá. Esperamos compartir con usted pero nos oye. un poquito más. Que diga que sí nos oye. Sí, perfecto. Nos está escuchando. Nuevamente, de verdad, gracias, doctor. Gracias por el video. Y gracias por compartir con nosotros también lo que están haciendo en Usulután junto con Xiomara. Excelente. ¿Verdad? Entonces, bueno, voy a preparar el concierto. Si me dan unos 2 minutitos, voy allá y pues empezamos. Así, venga a oír.